Eso fue el momento de cuando ellos tuvieron ese dolor, un dolor muy tremendo. La familia de Cooper sufrió mucho porque llegaron a tocar fondo en un momento determinado. Yo no sé si nos hemos dado cuenta, pero la mayoría de nosotros vivimos en un estado medio. Casi siempre no tenemos el pensamiento claro sobre lo que va a pasar. Algunas veces, hermanos, tocamos la cima, como así lo podemos decir, en cuanto a estar felices cuando nos casamos, cuando nos nace un nuevo niño, estamos muy felices. Pero en momentos determinados sufrimos y tocamos fondo, como pasó con esta familia. Nadie estaba esperando que eso sucediera y sin embargo, ellos tuvieron que seguir adelante. Y lo mismo, exactamente lo mismo, le sucedió a José. Después de unos versículos en adelante donde nos quedamos el día de ayer, nuevamente estaba siendo subastado. Y esta vez, de una manera un poquito humillante, le revisaron si su cabecita hacía piojos, le contaron sus dientes, lo evaluaron nuevamente. Y Potifar fue quien lo compró nuevamente. Todos esperaban un fracaso total después de esta derrota, ¿verdad que sí? Pero si leemos el relato bíblico en Génesis capítulo 39 y en el verso 2, nos damos cuenta que no fue así. Dice la palabra de Dios en Génesis 39:2 que a José le fue muy bien en casa de esta persona porque Dios estaba con él. Dios estaba con José. Y a pesar de que tocó fondo, como muchas veces nos suele pasar a nosotros, a pesar de que tocó fondo, José tuvo una bendición muy especial. Y esta bendición es, y fue, que Dios estaba con él. Y la Biblia lo relata a través de el libro de Génesis en varios versículos del capítulo 39. Si leemos el que acabamos de tener acá, Génesis 39:2 dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Y sigue diciendo en el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Qué alegre. Y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y sigue, eso está en el versículo 5 y siempre en el 5 sigue siendo, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. Así que, queridos hermanos, muchas veces nos va a pasar tocar fondo y nos ha de tocar ese momento tan difícil de tocar fondo, pero en medio de ese dolor y en medio de esa angustia, el Señor nos recuerda, yo estoy contigo. Estás solo, pero no del todo. Yo estoy cerca de ti. ¿Hay alguna posibilidad de que lo haga también contigo? ¿Será que tú estás pasando por ese momento que crees que estás solo, que estás tocando fondo? Pues en esta mañana yo te digo, sí, sí hay muchas posibilidades. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo esto? Y yo siempre se lo digo a mis hermanos de iglesia. Hermanos, Dios quiere ayudarte, solo está esperando que tú y yo se lo pidamos, que tengamos el carácter de ir y pedírselo en oración. Y no solamente Él quiere ayudarnos, sino que Él puede hacerlo. Te explico esto. Muchas veces cuando pasa algo y llega una persona, un amigo a pedirnos un favor, y a veces nosotros decimos, tengo todo el deseo de hacerlo, pero fíjate que hoy no puedo, tengo ese compromiso, y solo nos quedamos con la intención de ayudar. Pero Dios no solamente tiene el deseo de ayudarlo, sino que también Él puede. Él quiere y Él puede. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros en esta mañana, que Dios quiere estar con nosotros y Él nos puede ayudar. Y hoy decía nuestra hermana al inicio, hermana Carolina, decía que admiraba a David y a Pablo. Y casualmente o providencialmente, yo lo traigo de ejemplo. David preguntó, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si te recuerdas qué fue lo que David estaba viviendo, él había cometido y había creado su propio fondo cuando tomó a una mujer de uno de sus soldados. Conocemos la historia, no la vamos a contar, pero sí quiero que te recuerdes qué fue lo que él hizo para llegar a este punto. David, pero creo que él estuviera en el fondo y aun cuando estaba ahí, él pregunta,
¿Y a dónde miré de tu presencia? Porque quiso huir un tiempo, quiso esconderse del rostro de Dios. Y dice el relato de que él comenzó a hacer una lista de dónde él podía estar, de dónde él podía esconderse, y se dio cuenta que el Señor estaba en todo lugar. Yo creo que la mayoría nos conocemos ese versículo, ¿verdad? ¿A dónde iré de tu presencia? Si voy arriba, ahí estás tú. En lo más profundo, ahí estás tú. Yo no sé dónde estarás tú en este momento, ni cómo te está yendo en esta mañana, y qué penas tienes en tu corazón. Pero si estás en la cama a la par de un familiar que está enfermo, si estás esperando el resultado de una evaluación, si estás pasando por un valle de sombra y tu economía está mala, si sentimentalmente estás pasando por un dolor, te puedo decir, no puedes esconderte donde tú estás, allí estará el Señor, porque donde quiera que nosotros estemos, el Señor está con nosotros. El testimonio dice así en el Salmo 39: si voy en los cielos, ahí estás tú. En el Seol, ahí estás tú. Si tomaré las alas del alba, allí estás tú. Dice, Él está en todo lugar. Él está aún en los desiertos más grandes que podemos estar pasando. El Señor está con nosotros y no hay nada que nos pueda impedir que Él esté cercano a nosotros. Por eso el título de hoy decía, solos, pero no del todo. Quizás nosotros no lo miramos junto a nosotros hoy, pero hay un hermoso poema que por años se ha dicho, aquel poema de las dos pares de huellas. Cuando no miramos cuatro huellas es porque el Señor nos está cargando. Él está cerca de nosotros, muy cerca. ¿Sí? Ciertamente no está lejos de Ay, cada Dios, uno de perdón. nosotros, dice el libro de los Hechos. Escucha esto, ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él está tan inmediato, hermanos, de cerrar nuestros ojos y elevar una oración y decirle, Padre, hoy te necesito. Hoy necesito un toque tuyo. Hoy quiero sentirte, Señor. Hoy estoy pasando por este dolor y me estoy angustiando y no sé cómo salir de esta. Señor, necesito que tú estés conmigo. Yo necesito un toque tuyo, tal como aquella mujer que alzó su mano y tocó el borde de su manto. Esta mañana tú y yo podemos hacerlo exactamente igual, alzar nuestra mano y tocar, porque es de tan ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él está con nosotros. Cada uno de nosotros podemos sentir esto. Dios no tiene favoritos, porque el texto dice está cerca de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Dios no tiene favoritos, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hermanos, desde, como les decía, desde la antesala de cualquier lugar, desde el valle más oscuro, desde la selva donde tropical que tú puedas estar, no sé dónde estás, pero Él puede llegar hacia donde nosotros estamos, porque Él nos ama. Moisés entendió este principio. Y Moisés, cuando el Señor lo llama a que vaya a sacar a su pueblo de la cautividad, Moisés tiene la necesidad de tener, vamos a hacer una lista. ¿Quién necesitaba Moisés para poder guiar al pueblo en el desierto? Pues necesitaba quien le administrara la comida, necesitaba líderes, necesitaba que animalitos, caballos y asnos que llevaran sus cosas. Él necesitaba muchas cosas, pero él no entendió algo. Moisés necesitaba muchas cosas para heredar al pueblo de Dios, pero él dijo algo que hoy yo quiero que tú y yo lo repitamos. Él dijo así en Éxodo capítulo 33:15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Queridos hermanos y hermanitas que hoy estamos conectados, esa debería ser nuestra frase principal. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Si tú no estás conmigo, Señor, yo no me sé, quiero ir de este lugar. Yo quiero sentir que tú estás cerca de mí. Yo anhelo tus caricias. Yo anhelo sentir que tú estás cerca de mí. Tú estás cerca de mí, Señor, y yo necesito saber que tú no me has dejado. Eso es lo más elemental en esta mañana, que tú y yo podamos recordar el texto que leímos anteriormente. Él está tan cerca de nosotros a la distancia de cerrar tus ojos y pedírselo. Y hoy tú y yo
Podemos decir, Padre, si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero mover. Yo prefiero quedarme aquí, pero si tú no estás pero que tú estés conmigo. Quizá no va a avanzar, pero quiero sentir tu presencia, que es lo más importante para nosotros. Amén. David, al recordar su pecado, pidió, por favor, Señor, sé que cometí un error, sé que cometí un pecado y entiendo que perdí muchas cosas, pero yo quiero que no me eches de delante de ti. No me quites, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esa es una promesa que tú y yo podemos reclamar en esta mañana. Por favor, Señor, no quites de mí tu presencia. Lo más importante, hermanos, es que en medio del dolor que tú y yo vivimos, estamos pasando o vamos a vivir, hoy, en este día, día 3, quiero que tú y yo llevemos esto como una lección, que tu presencia no se vaya a nosotros. Pídeselo de corazón. Y Dios es un Dios de amor que no te va a negar ese privilegio hermoso de que Él esté cerca de nosotros. No me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu en la petición que tú y yo debemos de hacer en esta mañana. Amén. Eso es lo que queremos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo puedo hacer yo como David, como Moisés? ¿Cómo podría lograrlo? Pues te tengo un ejemplo aquí. Quizás la imagen me ayuda a poder mostrártelo. Siendo esponja y no piedra. Así que hoy, en este día, el Señor nos invita a que seamos esponja y no piedra. No entiendo eso, hermano. ¿Qué es lo que usted está tratando de decir? Pues son dos elementos que están en contacto directo con el agua en el fondo del mar. Pero mira la diferencia entre uno y el otro. La esponja absorbe todo, la piedra no. La piedra se mantiene recia, rígida y no deja que se penetre. Y cuando tú y yo pasamos por el valle del dolor, podemos ser tipo de esponja. Es decir, aceptar la voluntad de Dios y hacer que lo que estamos viviendo me sirve a mí para poder moldear mi carácter, para poder moldear mi temperamento, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto que Dios demanda de mí. Sé esponja. Déjate moldear, deja que la presencia de Dios llegue hasta el lugar donde tú estás, sea en la recámara de una habitación, sea postrado en tu cama, sea camino a algún lugar que tú no querías estar, se esponja. Deja que la presencia de Dios llegue, porque cuando pasamos por el valle de sombra, de muerte, de dolor, hay de dos sabores. O te pones a pelear con Dios y comienzas a decirle, Señor, yo porque paso por esto, si yo soy tu hija, yo te amo, yo creo que no merezco esto, y comienzas a pelearte con Dios y pones tu corazón muy duro con una piedra y no dejas que el Señor lleve el proceso en ti. Te digo una cosa, esos corazones muchas veces no pueden ser moldeados y se pierden. Pero los corazones que son tipo esponja absorben el agua del océano y pueden ser moldeados y son blandos y aceptan la voluntad de Dios. Y yo no sé si tú te estoy impactando en esta mañana, pero te estoy diciendo, acepta la voluntad de Dios porque Él es soberano. Él es Dios, Él comanda el universo y Él no se equivoca. Él no se va a equivocar, queridos hermanos. Y así que cuando tú y yo somos esponja, dejamos que el corazón de Dios se acerque a nuestro corazón, nos hable al oído y nos diga, hijita mía, princesa mía, hijo mío, te amo. No creas que estoy haciendo esto para provocarte dolor. Lo estoy haciendo porque quiero moldear tu corazón. Y entonces, recibiendo la presencia de Dios, tendrás lo mejor de lo mejor. Así que en esta mañana podemos nosotros reclamar la promesa de Dios para ti. Reclama la cercanía de Dios para ti en esta hora. El libro de Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa es una promesa. Puedes reclamar esta otra promesa. El Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Dice, Él
es como un poderoso guerrero que va delante de nosotros. Él peleará por nosotros. Él irá delante de nosotros y Él nos va a renovar con amor. El libro de Job también nos Él, dice Él, en cambio, conoce mis caminos y si me pusiera a la puerta, a prueba, perdón, saldría yo puro como el oro, dice Job. Él conoce mis caminos. Si él me pusiera a prueba, yo saldría como el oro puro, porque el Señor quiere eso en este momento, que podamos entender y que seamos como la esponjita que decía hace un momento. Déjate moldear, deja que el Señor tome el control de tu vida y de la mía. Y Él va a poder hacer milagros en nosotros. En días difíciles, en días difíciles, exigen declaraciones de fe. Te va a repetir eso. Cuando tú estés pasando por esos momentos de dolor que nos toca vivir y que nos ha pasado, hermanos, cuando tengamos esos días difíciles que nos toca, dice hacer declaraciones de fe. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3. Mira qué declaración de fe esto. Cuando yo tengo miedo, pongo mi confianza en ti, mi amado Salvador. ¿O qué tal decir esta promesa tan linda de Salmos 42:5? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Y puse en negrita esta frase, y todavía lo alabaré. Voy a repetir este salmo y quiero que penetre hasta lo más profundo de tu corazón esta mañana. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué? Si Dios es soberano, Él tiene el control y yo tengo que aprender a descansar en Él. Y aprender a descansar en Él es quitar las manos del control y decirle, ok, Padre Celestial, tú sabes que lo que a mí me conviene. Yo me quito de en medio en esta mañana y te pongo la vida de mi mamá, te pongo la vida de mi hijo, de mi esposo, te pongo esta situación que yo no he podido remediar, en una situación de trabajo, los proyectos que yo he querido, que he pensado que son así, pero yo no me voy a angustiar más. Preocupado por algo ya no voy a estar, porque dice el Evangelio que aún las aves del campo no se visten, perdón, las flores del campo no se visten. Y yo me doy cuenta que tú tienes el control de las aves del campo, de todo eso, y tendrás control de mí. Por supuesto que sí. Y por eso dice aquí, ¿y por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. ¿Qué significa y todavía lo alabaré? Porque venga lo que venga, tú y yo necesitamos seguir adorando a Dios. No sé si me logro explicar en esta mañana, todavía lo voy a alabar. Y si fallece mi mamá, aún así lo voy a seguir alabando. Y si Amén. mi papá ya no está conmigo, aún así yo lo voy a seguir alabando. Y si no Amén. me dan el trabajo, aún así, Padre, yo te voy a seguir alabando. Y si mi hijo no sana, aún así, Padre, yo te voy a seguir alabando porque creo en tus propósitos, creo que tú tienes el control. Así que todavía sí, yo te sigo alabando porque tú eres mi Dios. Y en esos momentos difíciles, recuerda cada una de las promesas de Dios porque Él no depende de un estado de humor. Eso no depende de cómo yo estoy. Aferrémonos al carácter de Dios. El carácter de Dios no varía. El carácter de Dios y sus cualidades nunca cambian. Él es soberano. Aún sabe cómo yo me llamo. Los ángeles siguen respondiendo a su llamado. Y así puedes hacer un listado. Yo te puse aquí y voy a compartir esta diapositiva con todos los que estamos hoy acá conectados. Lo voy a pedir por la hermana Carolina que lo comparta. Y podemos Amén. hacer un listado de cada una de las cualidades que el Señor tiene. Entonces podemos aferrarnos a esto. La muerte de Jesús sigue salvando almas. El Espíritu de Dios aún habita en los santos. El cielo sigue estando a la diestra de los labios del corazón. Y así, cada una de estas declaraciones tú y yo debemos de hacerlas en esta mañana para poder recordar.
de que Dios y su carácter se mantienen firmes y nos van a guardar. En tiempos de cambio, echa mano del carácter inmutable de Dios. Te repito esta frase, en tiempos de cambio, echa mano del carácter inmutable de Dios. Dios no cambia, Dios no varía, Él está cerca de ti y usará la tragedia para cumplir su voluntad, la cual es justa, santa y perfecta. La tristeza puede llegar en la noche, pero el gozo viene en la mañana. Dios producirá frutos en medio de tu aflicción. Y no te leo toda la lista porque no tengo mucho tiempo, pero te la comparto. Esta lista debería estar, no sé, en mi corazón está esta lista. Cuando vienen esos momentos de dolor, yo saco esta lista y me recuerdo quién es mi Padre Celestial. Y entonces tomo en cuenta que Él me ama y te ama a ti también como me ama a mí. Así que no tengas miedo de sentir dolor. Manifiesta tu dolor en oración. Fíjate cómo será este asunto de que el Señor está diciendo que tú y yo seamos honestos con Él. Muchas veces llegamos a la iglesia y le decimos, ¿cómo está hermanita? ¿Cómo está hermanito? Pues muy bien. Y quizás no estamos también. Quizás estamos pasando por dolor, por angustia y nos duele el corazón. Pues manifiesta tu dolor y tu angustia delante del Señor. Al Señor no lo vas a ofender si en un momento determinado le dices, Señor, yo me siento muy triste. Hoy tengo un corazón, mi corazón está cargado de angustia. El Señor no se va a enojar porque tú y yo seamos honestos. ¿Sabes? En la Biblia aparece un libro. Está Jeremías. Jeremías vivió un momento muy difícil. Cuando tú estudias el proceso de Jeremías, te das cuenta de que Jeremías, él tenía algo muy interesante. Jeremías vivió una época de dolor y él vivía, le pasó una tragedia. Ahorita al pueblo de Dios le pasa otra y otra, y Jeremías vivía viviendo eso, y era el profeta llorón. Yo me imagino que era igual que yo, muy sensible a la voz de Dios, y lloraba mucho, se angustiaba mucho, tanto que hizo un diario que aparece en la Biblia y se llama Libro de Lamentaciones. Cuando tú lees el libro de Lamentaciones, aparece para que te des cuenta de que el Señor permite que tú y yo podamos manifestar nuestras quejas. No tengo tiempo, pero tú lo puedes leer en Jeremías 3, del 2 al 8, y te das cuenta cómo Jeremías desemboca su corazón y comienza a decirle, Señor, me siento triste por esto, estoy sufriendo esto, me está causando dolor, y el Padre Celestial no se enoja. Él recibe nuestras quejas de buena manera y Él está esperando que tú y yo podamos desahogarnos con Él. Amén. Como Jeremías continúa y presenta tu queja delante de Dios. Mira qué es lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 142, 2. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él, me comí una ley, delante de Él expondré mi angustia. Qué lindo, hermano, delante de Él expondré mi angustia. Jesús ofreció oración también de este tipo. Cuando leemos el libro de Hebreos 5, 7, dice que fue un fuerte clamor y tuvo lágrimas. Aún Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cuando pasó por ese valle de sombra de muerte, Él también clamó con fuerte clamor y con lágrimas. Él pedía el auxilio del Padre. ¿Te recuerdas en ese momento en el Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El quejarnos no nos hace malos. El quejarnos, hermanos, nos hace a nosotros ser sinceros con Dios, y el Señor está buscando corazones sinceros en esta mañana. Pero te digo Amén. algo, no lo hagas solo. Busca el apoyo de Dios. Y esto es lo que quiero dejarte en esta mañana. Cuando tú estés pasando por un momento de dolor, no lo hagas solo. Mira lo que dice Mateo 18:20, porque donde hay dos o tres en mi nombre congregados, ahí estaré yo. Moisés pasó por un momento de dolor y de angustia, y mientras que Josué iba a pelear la batalla, él tuvo una estrategia de guerra. ¿Y qué hizo en esa guerra? Pues buscó a Aarón y a Hur, y ellos levantaron sus brazos en el momento que las manos de él estaban alzadas. Queridos hermanos, el Señor lo que hizo
fue que mandaba victoria. Y eso es lo que yo te digo en esta mañana. No te alejes, no te alejes del pueblo de Dios, porque te repito la cita Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y cuando tú y yo tenemos dolor, y cuando tú y yo estamos pasando por momentos de dolor, debemos de buscar el apoyo del pueblo de Dios. Ser honestos con ellos, con nuestra congregación, decirle, hoy me siento triste, hoy me siento mal. Y vas a darte cuenta cómo muchos de nuestros hermanos comienzan a levantar tus manos en oración. Y yo quisiera Amén. decirte algo. Cuando alguien se acerque a ti y te diga, hermanito o hermanita, yo me siento mal, ¿puede orar por mí? No te des la vuelta diciéndole, ok, hermana, vamos a orar por ti, vamos a tenerte en oración. Si alguien te busca en ese preciso momento, no importa si estás en la calle, si vas en el bus, yo he aprendido este principio. Y si alguien, mis hermanos, ore por mí, cancelo cualquier cosa y oremos en ese preciso momento, porque Amén. si alguien te dice o te busca, es porque sabe que tú lo puedes apoyar. Y cuando tú estés pasando por ese momento de dolor, busca el apoyo del pueblo de Dios, porque ellos van a sostener tu mano. Así que, hermanos, apóyate en Dios y en su pueblo. Génesis 28:15 dice, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Solo estás? Sí, pero no del todo. Tienes al Amén. soberano y Padre Celestial y tienes a su pueblo que estará contigo. Aprende esto porque cuando tengamos la presencia de Dios nos irá bien. A José le fue muy bien porque él tenía la presencia del alto y sublime, esa presencia que hoy yo te invito en esta mañana que reclames para ti. Padre, yo quiero sentir tu presencia en mi corazón, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pasando. Yo hoy reclamo tu presencia y te pido que te entrones en mi corazón. En Jesús pídelo y sé que el Señor te lo concede. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana. Amén. 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 Muchísimas